Bienvenidas Voces sin Rostro a este que es su programa. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, un señor que es local, escritor, actor, dramaturgo y para ustedes contar de ciertas cosas. Con nosotros está Rafael Aliso. Bueno, les doy un saludo, Voces sin Rostro. Es un placer el poder estar aquí con todos ustedes. Daniel, gracias por la invitación. En el marco del Día de Brujas del popular Halloween, pues qué mejor forma de celebrarlo, por así decirlo, que hablando un poquito del terror, sobre cómo es el proceso de crear el terror, de cómo elaborarlo en diferentes aspectos, en diferentes campos. Porque como lo dijo Daniel, pues soy actor, escritor. Hasta hace poco comencé mi línea dramatúrgica, que, bueno, es algo bastante interesante. He querido experimentar un poco con el terror en las tablas, algo que es complicado, es muy complicado porque el formato de dramatúrgico es muy diferente al que puedes encontrar en una historia o incluso en el cine. Entonces es algo para reflexionar. No mucha gente actualmente va para el teatro, más bien en nuestra ciudad sí se ha visto un auge de un par de años para acá, porque precisamente hemos estado abogando por esto de revivir el teatro. Hemos pintado, hemos impermeabilizado las paredes, tenemos aires acondicionados para hacer de todo un ambiente mucho más ameno, que es lo que merecen las personas, que merece el público. Y bueno, también traje aquí mi librito, un libro Sí, que publiqué hace un par de años. Se llama El Horror, una colección de relatos de terror, de relatos cortos, porque yo comencé mi historia en el terror, fue como escritor. Todavía lo sigo haciendo. Y bueno, para extender un poco lo que vendría siendo la lectura también, porque uno tiene que fomentar el arte. Al fin de cuentas, el terror es un género artístico que puede ser plasmado de diferentes formas. Lo hemos visto en el cine, incluso en la música, fotografías, imágenes, ilustraciones, cosas así. Pero también se puede extender a muchas otras áreas, muchos otros campos. El arte es un mundo tan vasto, tan amplio, y cada una de sus ramas puede expresar el terror de una forma diferente y muy variada. Sí, me hace mucho ruido eso que dices, que por lo menos que lo que viene siendo el terror se forma como una expresión de arte, porque hay muchas personas que piensan de que no, o sea, al nombrarle el terror siendo como un medio artístico, lo ven más como, digamos, lo que son las experiencias paranormales y todo eso. Eh, lo ven más como, digámosle, un fraude o un tipo de, no, él me quiere como que asustar de manera gratuita, más que un medio de entretenimiento, ¿cierto? Uh-huh. Y son como esos pequeños comentarios que siempre nos llegan y dicen como que no, tipo, pero es que ustedes saben que esas historias que llegan o esas cosas que escriben, sí saben que no es verdad, ¿cierto? O sea, ¿te has encontrado tú con algún tipo de persona que te ha hecho como que como que te ha Ese planteado comentario. eso, sí? Bueno, la verdad es que no, porque, a ver, aquí entra un tema bastante interesante. Como tú lo estás diciendo, dijiste una palabra muy interesante ahí, que es fraude. Ujú. ¿Qué es una historia? ¿Qué es la ficción? O sea, Exacto. ¿cuál es uno de los más grandes, uno de los primeros géneros del teatro? La farsa. Ujú. De hecho, estoy por hacer una historia que es un homenaje al que fue el primer actor, Tespis, que él comenzó en la antigua Grecia. Se hacía algo, los ditirambos, que Ok. eran como exclamaciones de las historias de los héroes, pero era muy impersonal. Es como decir, el héroe este hizo tal acción, enfrentó a los dioses y los dioses le dijeron esto, tal. Pero Tespis fue un poco más lejos. Dijo, ¿y por qué yo no puedo ser el héroe? ¿Por qué Ok. yo no lo puedo interpretar? Claro, le cayeron un montón de críticas. Eres un fraude, eres un mentiroso, un farsante. Pero sin saberlo, comenzó con una de las artes más antiguas, que es la actuación, la interpretación de una farsa. Todo lo que estamos viendo en las historias
es mentira, se podría decir que es mentira, incluso cuando se dice en las populares basado en hechos reales. Ajá, claro. Siempre hay un grado de falsedad en todo eso. Digamos la exageración en ese Ujú. aspecto, un poquito de dramatización Claro, de ciertos porque hechos. eso lo decía el director, si mal no recuerdo, de Bohemian Rhapsody, de la película de Freddie Mercury, que decía, si tú quieres ver realidad, ve un documental, porque Exacto. estamos viendo cine, y en el cine se puede permitir esa falsedad. El otro aspecto es cuando tú vas a un parque de diversiones y vas para una montaña rusa, eh, tú vas para allá es porque te gusta, claro, pero ¿qué te genera la montaña rusa? ¿Qué te genera otras atracciones y tal? Te da pánico, temor, pero es esa adrenalina la que te gusta, la que te hace querer repetir la experiencia de ir Exacto, para sí. allá. Entonces, a pesar de que nos da miedo, a pesar de que es algo que nos asusta, que nos aterra, sin embargo lo seguimos buscando. Por algo se siguen haciendo películas de terror, se siguen haciendo tantas historias, porque a las personas les gusta eso, les gusta la ficción, les gusta eh, todo condensado en una sola palabra, entretenimiento. Todo es Exactamente, claro. entretenimiento. Sí, porque también está el aspecto de que, claro, te genera cierto morbo, te genera Claro. cierta curiosidad. Y yo creo que eso va mucho de la mano también con o sea, no tiene nada de malo con exagerar un poco, digamos, Para nada. como para brindarte precisamente ese entretenimiento que estás buscando, ¿verdad? Claro, hay un género de terror hardcore, si mal no recuerdo se llama Splatterpunk, que no sé si está familiarizado con eso. Me ha sonado. Es un género más que nada literario, porque en la literatura se pueden permitir pues muchísimo, rebasar ciertos límites. La literatura Splatterpunk lleva los límites al máximo, es decir, me atrevería a decir que no tiene ningún límite. Temas bastante fuertes son llevados a un punto tal en el que causa bastante incomodidad al público. Estamos hablando de gore, de cosas bastante fuertes, no las puedo mencionar Se ahorita. podría decir que una de esas obras vendría siendo No tengo boca y necesito gritar. No, no, el Splatterpunk es un poco más exagerado, o sea, es mucho más exagerado, por eso Ok, lo digo, lo lleva al límite. Esa historia que tú dijiste, ese relato corto, muy bueno, por sí. cierto. Eh, no, es simplemente ciencia ficción, lo considero la cúspide de la ciencia ficción terrorífica. A mí me Ok. encanta ese relato, me encanta, me fascina, jugué su videojuego en cierta ocasión, bastante bueno, pero el Splatterpunk lleva todo al límite más extremo y es bastante criticado por eso. Es muy criticado porque a veces toma ciertas libertades narrativas, porque podemos decir, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, una película del Conjuro a Velocipastor? ¿Sabes? La de Sí, sí. Velociraptor Pastor. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Una es una gran producción de Hollywood y otra se hizo como con $20 de presupuesto. Entonces se puede decir que es como un terror barato. Claro. Y sí, es como la película, la historia que pone las tripas, la sangre, así por montón y sacrifica un poco de la historia. Son esa clase de historias que dice, ay no, la historia es muy mala. Los efectos pueden ser buenos, pero la historia es muy mala. Y en el ámbito audiovisual decimos, puedes tener los mejores actores, puedes tener los mejores efectos, puedes tener, no sé, el presupuesto, el director, todo, pero si tienes un guión malo, terrible, nada lo puedes Sí, salvar. nada lo va a salvar. Es Exacto. muy correcto. Entonces, la literatura Splatterpunk es como la cúspide del terror, pero también criticado precisamente por eso, porque a veces es generar sustos por asustar Por generarlos y ya. como Exacto. los famosos jumpscares, que dicen, ah, no, un videojuego no me dio miedo. ¿Por qué? Porque no me salió un bicho así asustándome en la pantalla. Sí, yo considero que esos son más que todo sustos baratos. Claro. En el aspecto de que, por lo menos personalmente, me gusta mucho más un terror ya más orientado hacia lo psicológico, ¿verdad? Lo que vienen siendo videojuegos tipo Silent Hill, que se meten Claro. absolutamente en lo que vienen siendo los horrores de lo que es la mente humana y del hecho de que, visto desde ese lado, no es tan ajeno a nosotros, ¿cierto? Es como algo que perfectamente podría suceder dentro de lo que viene siendo ya los límites de la mente humana y lo que te puede llegar a generar eso. Entonces, siento que eso tiene como mucho más valor
que simplemente que estés, no sé, haciendo cualquier cosa y de repente te sale un bicho y ¡put! Te asusté, ¡put! Te Ajá. asusté y después vuelve otra vez, no mentira, no te asusté. No mentira, sí te asusté, ¿sabes? Entonces es como, Yo como te eso, ¿sabes? pregunto, ¿qué es lo más recordado de la franquicia de Five Nights at Freddy's? ¿Los sustos o el lore? No, el lore. El lore es lo que engancha. O sea, yo recuerdo cuando salieron los primeros títulos que la gente, los youtubers empezaban a jugar y claro, se asustaban. ¿A quién no se va a asustar con un grito hacia todo volumen? Pero ya como la cuarta, quinta vuelta, ya te acostumbras. Ya no es el hecho de, me asusto, sino ya quiero pasar el juego. Quiero pasar el Pero juego es por pasarlo. precisamente por eso que sale, que viene saliendo lo que son las historias, porque si te das cuenta, cosas como Slenderman, Five Nights at Freddy's, vienen de precisamente eso, de un videojuego que simplemente te busca asustar, pero para evolucionar él necesita, o sea, su necesidad es crearte una historia que te atrape a partir Claro, de eso. Entonces ahí es que viene como que ese decir, ok, ya tenemos el juego, nos gustó mucho el primero y todo, ya el segundo volvimos a repetir la fórmula, pero necesitamos meterle algo más, necesitamos justificar el por qué claro. estamos otra vez haciéndonos pasar por esta tortura y ese por qué precisamente es una buena historia. Exacto, de hecho ahí se toca el tema de lo que son los creepypastas, la contemporaneidad del terror, Uh o -huh. sea, ¿qué podemos tener más contemporáneo en materia de terror que no sea el Internet? El Internet revolucionó todas las artes, para bien o para mal, Es y bueno, correcto. el terror no es la excepción. Diste muy buenos ejemplos en los inicios, cosas como Slenderman, Smile.jpg, Sí, los episodios perdidos de tal, que hasta la fecha siguen sí, que todavía saliendo. siguen saliendo y son muchos, o sea, Sí, como el copy-paste del copy-paste, pero sin embargo te siguen generando algo. exacto. Y hoy en día nosotros lo leemos y sabemos esto es 100% falso. Pero eso gusta, o sea, es llevar lo que llaman la realidad aumentada, llevar el terror a un plano mucho más cercano a uno. ¿Por qué pegó tanto la película El proyecto de la bruja de Blair? Precisamente porque la gente pensaba, esto es una grabación real, estos son unos muchachos que se perdieron en el bosque y con toda la campaña de marketing pues los productores, los jóvenes que hicieron la película, pues la rompieron con eso, porque fue una de las primeras campañas de Internet bueno, que llegó a trascender hasta Internet, que decían, hey, no, esto es real. O sea, Sí, estamos porque viendo. recuerdo mucho que la campaña era algo así que te empezaban a soltar como que cosas de personas desaparecidas y eran Ujú. precisamente los personajes que te iban diciendo, no, mira, o sea, te generaban como esa intriga y ya después te sueltan un género que pues ya nos enteramos que es el found footage, Ajá. que es como, claro, en ese momento es algo más revolucionario, más allá del típico slasher o el típico sustico. Claro, ya se había hecho antes en Holocausto Exacto. Caníbal. Me acuerdo que también está la polémica del director. Sin embargo, esta fue la película que revolucionó el género porque era 100% metraje encontrado. Se publicitó como si fuese real, como si fuese casi que un documental. Y, y bueno, después de eso, ¿cuántas películas de metraje encontrado no Sí, hay? De hecho, claro. mi película favorita es Cloverfield, la Ah, de buenísima. Matt Reeves con J.J. Abrams. Es mi película favorita la primera vez que la vi. Es de esas películas que las puedo ver 1000 veces y 1000 veces las voy a disfrutar, precisamente. Después vinieron sus secuelas, unas mejores que otras, pero esa primera parte fue eso lo que me enganchó. El pensar en toda esta realidad aumentada que no solo se extendía, no solo se quedaba en la película, sino que habían páginas de internet creadas específicamente para la película, para Ujú. decirte, hey, mira, estos personajes no son simplemente actores, sino que son trabajadores de cierta compañía, que hubo un problema en los mares de Japón con esa compañía y que eso lo mencionaron en un noticiero. Entonces uno dice, esto de verdad es solo una Sí, película. como que hasta qué punto simplemente te venden en la película y ya te venden como que todo un subtexto encima de todo Exacto, eso. Es exacto. bastante chévere. Y retomando un poco el tema de lo de la psique humana, que toca este tema de Silent Hill, franquicia, o sea, top en el mundo de los videojuegos, en el mundo del terror. En mi libro, precisamente,
eh, yo hablo acerca de que no es necesario, claro, cuando uno piensa en Silent Hill, para la persona promedio va a pensar que si los monstruos, Ujú. tal, los disparos, ir del punto A al punto B, pero no, personas como tú saben que no hay un trasfondo psicológico. Cada monstruo es una representación de algún trauma, de cosas así, entonces no necesitamos monstruos para llegar a ese miedo. En el libro yo no coloco monstruos, no coloco fantasmas, no coloco espíritus, cosas así, sino miedos un poco más humanos. Esa es como una evolución del terror, porque todo en el arte evoluciona. O sea, en un principio pues teníamos las figuras religiosas, el hombre contra naturaleza, hombre Claro, contra sí. Dios, hombre contra hombre, ahorita es el hombre contra sus propios miedos. Uno de mis relatos se llama Velocidad. No, bueno, a experiencia personal, yo suelo tener una pesadilla muy recurrente desde muy joven, que es estar como precisamente en un parque de diversiones, en como las tazas giratorias, pero va muy rápido, va muy, muy rápido Ok. y se zafa. Un miedo que todos tenemos como cuando estamos en la sillita Sí, voladora. claro, es como que, ¿qué pasaría si ¿Qué llega ese pasaría momento? si, Claro. pum, uno se va? Pero en los sueños voy tan rápido que al momento de tortillarme contra el piso, pues ahí es cuando me despierto, cuando me levanto. Y claro, uno termina casi que sudando de terror y en ningún momento hubo un fantasma ni nada. El relato habla acerca de un hombre que de la nada va rápido. O sea, se acuesta en posición horizontal y empieza a ir en línea recta. No se puede Ok. mover ni nada y va avanzando cada vez más rápido hasta llegar a los confines del universo y más allá, que es un terror que nosotros también tenemos como humanidad, que hay más allá del espacio, que hay más allá del Sí, el miedo universo. a lo desconocido, podemos Miedo a lo decirlo de esa manera. desconocido. El terror es miedo a lo desconocido. Cuando dice, no, le tengo miedo a la oscuridad, no, tú le tienes miedo a lo que puede haber en la oscuridad. Exactamente. Entonces, son miedos muy reales. Cuando tú estás en una montaña rusa, justo el momento antes de que comiences la bajada, la fuerza G es lo que te hace parar el corazón. Porque por un momento tu cuerpo no sabe cómo. Eso ya es una reacción biológica que uno tiene, es una reacción, un instinto de miedo. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Porque en nuestros antepasados, en las cuevas, cuando trataban de apoderarse de ellas, pues no sabían si había algún bicho, algún animal ahí, y pues tenían esa clase de precaución. Es nuestro instinto de supervivencia. Todo el terror es nosotros tratando de combatir los posibles peligros que atentan contra nuestro instinto de Exactamente, supervivencia. sí. Me parece que fue Guillermo del Toro el que dijo que el horror más, como el que a él le parece top, es precisamente ese, el horror personal, el horror que no se trata de fantasmas, no se trata de monstruos ni de Y lo nada de dice eso. alguien que usa esos elementos en sus Exacto. películas. Y dice precisamente es porque se siente muy personal, ¿me entiendes? Claro, Se siente como que es algo que perfectamente podría claro. pasar. Una de mis películas favoritas también es El laberinto de Fauno. Buenísimo, Una experiencia épica de principio a fin. O buenísima. sea, es totalmente increíble porque a pesar de todos los efectos prácticos, de los monstruos que pueden haber ahí, los espantos, cuenta una historia, que era Ujú. lo que te decía anteriormente. O sea, no sacrifica nada de eso por la historia. O sea, la historia es lo que hace que esa película sea buena. Le puedes quitar ciertos elementos, pero si mantiene la línea narrativa, si mantiene la evolución del personaje, de la protagonista, o sea, sigue siendo una tremenda película. Y todavía Ujú. nos falta por ver Frankenstein, ya Sí, estrenarse. por cierto. Otro de los relatos que de hecho que quisiera compartirte es con respecto a, no voy a decir un miedo personal, pero cuando leí sobre este caso, yo dije, ¿por qué no llevarlo más lejos? Que es sobre la hiperdoncia. La hiperdoncia es una condición en donde te crecen más dientes de lo común, o sea, Ok, te surgen más dientes de lo común. El relato, me tomo la libertad de sí, poder leer por un supuesto, primer bien párrafo, puedes. comienza con, no siento mi cuerpo, pero aún así sé que estoy vivo. Desde el momento en que entré a la sala, supe que el ambiente frío iba a reinar en mi ser.
La cama tan helada como un corazón me lo confirmó. No puedo hablar, por la anestesia y porque si lo hago, muy probablemente le arranque un dedo a alguno de los doctores que empeñará una ardua labor en volver mi boca de mierda algo socialmente aceptable. Es un personaje muy Guillermo del Toro, un personaje trágico que habla acerca de cómo esta condición, la hiperdoncia, él menciona sobre cómo poco a poco en su infancia le fueron saliendo cada vez más dientes hasta desfigurarse, o sea, lo visualizo como si fuese una película de Guillermo del Toro, con los efectos prácticos y tal, hasta que llega a hacerse una cirugía clandestina con un médico de la India que le puede quitar todos los dientes. Es un proceso muy doloroso, muy gráfico. En un punto dice que la anestesia no le está funcionando, pero está como en ese margen entre la conciencia y el inconsciente y no puede decir, hey, miren, esto está Sí, doliendo. esto está doliendo, Esto está claro. doliendo, mire, estoy sintiendo todo lo que está pasando. Llega a tener ciertas alucinaciones, no voy a spoilear el final, lo invito a todo el público a que lo lea, porque de verdad ha sido de las experiencias más entretenidas que he podido hacer. Por cierto detallito que hay en el relato, que algunas personas han logrado saber cuál es ese detalle, me lo Ok, dicen ya después de terminado el relato, me dicen, epa, tú hiciste algo aquí. Y yo como, bueno, le prestaste atención al relato, eso es algo muy, muy chévere. algo muy chévere. Estuvimos hablando bastante sobre lo que fueron, digamos, referentes en lo que es el terror, ¿verdad? Y te tengo una preguntita. ¿Cuál dirías tú que serían como que tus tres referentes a la hora de escribir un relato o varios relatos? O sea, ¿de dónde tomarías tú o has tomado más inspiración? De referentes, ya sean productos literarios o autores, Lo que te o... parezca, cualquiera de... Bueno, mencioné uno, Cloverfield, la Ujú. película de Matt Reeves, precisamente por ese aspecto de un terror muy sucio, muy de tierra, muy humano, porque toda la película está contada desde el punto de vista de quien tiene la cámara, o sea, la cámara sirve como un punto de vista y te hace sumergir dentro de la historia. ¿Por qué esa historia me impactó tanto? Porque yo me imaginaba que estaba en las calles de Nueva York justo Claro, cuando eso estaba pasando y yo decía, wow, yo haría básicamente lo mismo que los protagonistas. Trataría de esconderme, trataría de buscar respuestas, trataría de sobrevivir y pasan todas esas cosas y es un buen referente al momento de hacer las cosas porque yo digo, yo me meto en la mente de los personajes, en la mente de cualquiera, porque mis personajes son muy humanos. Otro referente, pues el rey del terror, Stephen King, también mi escritor buenísimo, sí. favorito. Para algunos muy criticados, dirán que es muy, muy mainstream y tal, pero no podemos negar que gracias a él tenemos obras como Carrie, Sí, como It, claro. El Es que Resplandor, cosas así. Otro referente, mmm, no sé si decir H.P. Lovecraft, también el libro Drácula de Bram Stoker. Me pediste tres, sí, no es que es muy sé, difícil simplemente es quedarse muy complicado. con un autor o con un solo... Tan solo Stephen King tiene casi 100, no más Tienen muchísimo, de 100 claro, tienen libros. muchísimo. Es una gran inspiración para mí como escritor también. En películas, un montón. También El Aro que fue como la primera película de terror que vi, que me arruinó la infancia. Básicamente cuando me quedaba solo, yo iba de un cuarto a otro, así caminando rápido. Y Precisamente ojalá porque... que nunca te cayera una llamada ni nada así. Exacto, cuando estaba solo y llamaban al teléfono, yo, ay, no, que no me diga 7 días. Ay, no. No, Claro, son muchos referentes, pero eso es solamente en la forma en la que puedo reinterpretar el terror. Porque al momento de, digamos, surgirme una idea, el miedo es algo tan viejo como el tiempo mismo. El primer organismo tuvo miedo de no lograr pasar al siguiente día antes de que siquiera pudiese conceptualizar lo que era un día. exacto. Eh, tiene que sobrevivir y yo siento que está ese instinto de supervivencia dentro de todos nosotros que nos hace apreciar el terror. Esa es como la fórmula del terror. Sí, es que qué bueno que lo mencionas porque el miedo es precisamente lo que hace que nosotros evolucionamos Ujú, como tanto como personas, como individuos y como sociedad en sí, porque pues claro. precisamente vienes nombrando todo eso. Me suena mucho preguntarte,
si de pronto recuerdas cuál fue como ese medio por el cual conociste el terror, ¿verdad? O sea, si recuerdas el primer momento en el que viste algo que dijiste, ok, esto es interesante y me gustaría ahondar en ello. Bueno, la verdad es que parezco disco rayado porque siempre suelo contar esta historia, que es precisamente mi origen como escritor, que fue a los 7 8 años, estaba solo en la casa también. Mis padres consideraban que yo era lo bastante maduro como para comenzar a quedarme solo, por lo menos por unas cuantas horas, mientras ellos atendían a mi hermano en alguna de sus cosas. Y un día pasó eso, estaba solo en la casa, mis padres estarían con mi hermano, y se fue la luz. Y estoy hablando de que eso fue hace unos 23 años, más o menos, mucho antes de que todos tuviésemos una computadora, Claro. mucho menos internet. Eh, Como no había luz, no tenía televisor, yo era adicto a la televisión de pequeño, de ahí también surge un poco el tema de la creatividad. Pero entonces no hay luz, no hay entretenimiento, ni nada. Tampoco tenía teléfono celular, mucho menos. Entonces me pongo a revisar pues las cosas de la casa. Todavía se tiene una cama con un cajón en la parte de abajo, de esas camas dobles. Sí, sí. Y adentro había un montón de cachivaches, de cosas, libros. Y en eso me encuentro con uno, que es La Zona Muerta de Stephen King, precisamente. Y claro, para un niño es muy impresionante el ver ese tremendo título en la portada había un cráneo desfigurado. Sigo conservando ese libro. La portada incluso estaba rota y pegada así a lo rudimentario con cinta plástica. Y me pongo a leer. Me pongo a leer y tal. Una página se vuelve en dos se vuelve en un capítulo se vuelve la mitad del libro. Cuando llegan mis padres ya me había consumido la mitad del libro, precisamente. Y ya ponerle una novela de ese calibre a un niño de 8 años ahorita es casi que impensable, pero fue la curiosidad lo que hizo que yo fuese a leer más y más. No entendía la mitad de las palabras que había ahí, obviamente. Tenía que buscar el diccionario, tal. Decía que hablaba del presidente Nixon y yo decía, ¿por qué? Si el presidente Chávez. Entonces, claro, luego tenía que entender que era... Era un acrónimo, decía. Era que transcurría en Estados Unidos y tal, y ahí fue, pues, por eso yo digo, los libros son pequeñas fuentes de conocimiento. Por eso grandes dictadores de la historia han tratado de suprimir libros, precisamente por eso, porque tienen conocimiento, porque Exacto, claro. dejan un legado. Eso también es por lo que me impulsa a ser artista, para dejar un legado en el mundo, que la gente pueda entretenerse, purgarse un poco con las cosas que ofrezco. Entonces empiezo a leer este libro. No voy a decir que me dio miedo, pero sí había algunas partes un tanto gráficas. Y yo decía, wow, qué loco, porque claro, venía de leer que Girasol, Mi Jardín. Claro, no había algo tan extenso en cuanto a historia que... No, extenso y de madurez, o sea, Mi Jardín me decía mame mi momú. Claro. Y ahora leí una historia propiamente hablando, claro, una novela grande, bastante extensa. Y eso fue lo que me despertó esa curiosidad. Claro, yo era muy miedoso de chiquito con las películas y cosas así. Decía, ay, no, la mocha de Samara Morgan del Aro, ay, no, Destino Final. Hoy en día disfruto el terror como no tienes idea. El género de zombies creo que es mi favorito. Sí, es buenísimo. Hay joyas para apreciarlo. Eso tiene todos sus subgéneros, las mezclas con otras ramas del terror. Y todo es tan disfrutable, incluso el terror barato, el terror feo, por ejemplo, me acuerdo, ¿sabes? Se me va el título en inglés, que lo tradujeron como tu mamá se comió mi perro. No recuerdo cómo... No es Evil Dead, bueno, se me va el título. Tú ves esa película y es un despliegue de tripas, de mermelada y cosas así, sí. Y es muy mala. Pero qué entretenida es. Pero que exacto, llega un punto en el que una película no tiene como que esas capacidades de decir como que, ok, una historia pues cualquiera... Brain Dead. Brain Dead, sí. Ah, sí. Es de Peter Jackson, el hijo del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Las vueltas que da la vida. Y son de esas películas que son tan malas que son buenas. Exacto. Pero por lo menos en materia de terror.
Está medio terror, medio de acción, Oso Intoxicado, Ah, la película de hace como buenísima. 2, 3 años, Cocaine Bear. Cocaine Bear, que uno dice, ¿de dónde salió esta idea? Pero da risa, no te da miedo, pero no por no dar miedo deja de estar fuera del terror como tal. Una de las primeras preguntas que me hiciste es que si me había encontrado con personas, directamente no, pero sí he escuchado, o bueno, leído en internet muchas personas que dicen, o incluso ciertos comentarios que he escuchado, no, es que eso ya no da miedo, porque por eso que te estaba diciendo, porque no hay jumpscare, porque no me asustan y tal. Mi película de terror, bueno, mi película favorita es Cloverfield, pero la película de terror que más miedo, más pánico me ha dado hasta la fecha es Martyrs. Uh, Martyrs, que siempre entra en las listas de las películas más polémicas de la historia, las películas más fuertes y tal. Y es precisamente porque Martyrs no tiene tantos jumpscares, tiene como uno o dos, pero su historia es muy cruda. Es una historia que puede rozar en la realidad, con algunos toques surreales, claro, pero el final de la película te hace reflexionar. sí. Es un miedo que no solo tú terminas la película, puede pasar una semana y te sigue dando miedo. Me sigue dando miedo esa película. O sea, yo no sé si la volvería a ver porque su final es tan impactante, tan impresionante, que eso fue una revolución en mí. Yo decía, Dios, o sea, ¿cómo es posible que hayan dado con un miedo tan primigenio como lo es qué hay después de la muerte? Ujú. Toda la película se trata es de eso y no te das cuenta sino casi que hasta el final. No voy a decir el final, para los amantes del terror les invito a verla. La versión original, no tanto el remake se Sí, desvía tiene como que sus bastante, cositas. pero eso es muy interesante. No voy a decir de una lista de las películas más fuertes de la historia, de eso hay muchísimo en internet, y hay algunas que como el género de Splatterpunk a veces son miedos por dar miedo, pero si tienen una buena historia, excelente Sí, por me esa llama parte. mucho también el hecho de que mencionas esa película que precisamente se escapa un poco de ese terror del terror barato que simplemente te llega y te asusta y te ofrece lo que viene siendo ya una historia mucho más estructurada, mucho más incómoda, podemos llamarle, que precisamente eso es lo que te da miedo, que es algo que me parece que se viene haciendo ahorita, me parece que el mejor referente que lo viene haciendo ahorita es A24, que está haciendo unas producciones que Sí, sus producciones de se terror. escapan mucho de lo que viene siendo el convencionalismo de, ok, hacemos terror que simplemente llegamos y te asustamos, no, nada de eso. O sea, te dan como ciertos puntos, pero su punto fuerte es precisamente que se arraigan mucho al folclore, sea de cualquier índole, y te ofrecen una incomodidad tan grande en el momento en el que, no sé, puede ser gráfica, puede ser en el contexto de la situación que te hace sentir verdaderamente incómodo durante todo el rato. Claro, muy buen referente, A24, una casa que se ha vuelto con el pasar de los años como el referente independiente más mainstream que tiene el Ujú. cine, porque ya actualmente sus películas pues están siendo un boom, ya dejaron de encasillarse como en el cine alternativo, ahora más bien la gente está esperando cuál va a ser el siguiente Exacto, proyecto. claro. De ahí hay grandes joyas, Ari Aster también con sus películas de A24. Hasta hace poco vi que muchos me decían, wow, es loco que no lo hayas visto, la película esta de Adam Sandler, Uncut Gems, Diamantes en Bruto. Es buenísima. Es una película, yo al principio pensé que iba a ser como una, no de acción, pero sí es como un thriller, es más thriller, pero da cierto terror, da cierto pánico, Exacto, porque te pánico. das cuenta, o sea, no lo llamaría terror como tal, pero sí es como esa incomodidad de darse cuenta hasta dónde puede llegar una persona, como para, o sea, hasta cuánta mierda se puede tirar él mismo encima, ¿me entiendes? Exacto. Y ese punto de incomodidad es algo bastante recalcable en esas películas. Películas como Requiem por un sueño o Ujú. Transpotting que Sí, tocan Trainspotting el tema tiene de las temas adicciones. delicados en ese aspecto. O sea, Transpotting tiene una de las escenas más icónicas del cine de no terror que te da miedo, que es la escena del La bebé, escena del así. bebé, claro. Pero ¿qué sucede, Daniel? Que esa escena es muy real, es muy humana. Ujú. Porque para una persona que haya pasado por adicciones, el síndrome de abstinencia, es una buena forma de interpretarlo.
porque es llevar la mente humana al límite. El terror lleva eso al límite. Las historias que yo expreso en mi libro, por ejemplo, la última historia cierra con una persona que, sin saber por qué, hay una explosión en el hospital donde trabaja. O sea, por una u otra razón, ¿qué sucede? En el término, para nosotros los conocedores, los NPCs de los Sí, claro. videojuegos, que pues tienen su vida lejos del protagonista. Bueno, este protagonista es como un NPC, que hay una explosión y pues solamente queda la mitad para arriba, sigue medio consciente, pero pues no puede decir nada, y ve cómo todo a su alrededor sigue avanzando. El relato se llama Miedo a lo desconocido. Y se empieza a meditar, a reflexionar de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos segundos cuando ya yo cierre los ojos para siempre? Y ve pasar a las personas con quien estuvo toda su jornada laboral, cómo va a seguir el mundo luego de que esa persona ya no esté. Entonces, esos son terrores que nosotros tenemos hoy en día, que hemos tenido, que nuestros padres, nuestros abuelos en su momento tuvieron. Son terrores casi que primigenios, no van a pasar de moda. Entonces, lo que sí evoluciona es la forma en la que nosotros contamos esta historia. Exactamente. Porque tú puedes contar 20 veces Silent Hill, pero si son de diferentes formas, por algo tenemos ahorita Silent Hill F. F, imagínate. Sí, que ahora ya pasaron de los números a las letras. Sí, precisamente me lo terminé hace poquito y es buenísimo. Una joya, Claro. precisamente. Y aunque sigue la misma línea, o bueno, no línea narrativa, sino los mismos conceptos de la franquicia de Sí. Silent Hill, porque si no dejaría de ser Silent Hill, igual es entretenido, igual es chévere y la gente le gusta y lo sigue jugando. Eh, por eso yo digo que ni el terror ni las artes van a morir, porque siempre van a haber nuevos autores, siempre van a haber nuevos conceptos. Luego del Internet, ¿qué más podrá haber? Ahora, hoy en día, tenemos el tema de la inteligencia artificial, que está trascendiendo mucho más de computadores y cosas así. Eh, ¿Quién quita novelas como, digamos, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell, que no entran en la categoría de terror, pero da miedo los reales que se sienten? Exacto, que se siente como ya tan personal que dices, ok, esto, aquí hay algo. Claro, claro. Y yo siento que ese es el mayor terror de todos, cuando imaginamos algo y ese algo de una forma u otra se materializa. Que llegue a pasar algo como no tengo boca y debo gritar. Yo prefiero pegarme un tiro de una vez, Pues porque vivir en una realidad así, o algo como Warhammer 40.000, Sí, donde lo único que me prevalece es el dolor. Es que lo loco es que precisamente de esas obras, claro, es ficción, pero tú no la sientes tan lejana por las cosas que vemos actualmente con la inteligencia artificial, con los robots y todo eso. No sientes que sea algo que, por lo menos hace 20 años que lo escribían y lo leías y como que, no, pero es que no creo que esto llegue a esto. Entonces vuelves al presente y dices como que, ok, esto podría estar sucediendo, ¿me entiendes? Claro, Huxley de hecho hizo una continuación a Un Mundo Feliz, que es El Regreso a un Mundo Feliz, no me acuerdo muy bien, donde él habla acerca del impacto de su primer libro, sobre cómo ese libro superó sus expectativas y dijo, lamentablemente yo hice fue un manual que están siguiendo las personas. Y es fuerte, o sea, a uno como escritor es fuerte que un libro tuyo llegue hasta el punto de que la humanidad lo está siguiendo como un manual. E inconscientemente, porque Ajá. no es como que, o No es sea, como que todos lo hayan leído. exacto, sino como que ya vienen teniendo como esa línea de pensamiento, digamos, que los lleva a decir que ya después te enteras de la obra y dices, claro, esto precisamente es lo que está sucediendo ¿Por actualmente. qué? Porque lo hizo un humano, lo hizo un humano que está viendo a la humanidad en ese preciso instante. Porque, bueno, yo me acuerdo hace años me llegaron a mostrar un libro acerca de diferentes razas, culturas, religiones a lo largo de los años. Incluso Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, él habla acerca de ciertos patrones narrativos que hay en la historia de la humanidad, que tú puedes ser de Japón y también puedes ser de Venezuela,
y nunca han coincidido en su vida. De hecho, en gran parte de la historia, pues ni siquiera sabían que había otro país al otro lado del no mundo. conocían esa cultura. Pero tienen dioses similares, tienen cosas de sus culturas que se parecen. Y ahí es cuando uno se pone a ver los pensamientos, el inconsciente colectivo de alguna forma se amolda de cierto tipo cada vez más, cada vez de forma más cercana. Es como, por poner una analogía, lo de la transformación evolutiva que se tienen los organismos a cangrejos. No sé si has escuchado esa teoría de Algo he que escuchado. en Sí. la evolución, de una forma u otra, casi todas las especies terminan transformándose en cangrejos. ¿Por qué? Porque dicen que la forma de cangrejo, no sé, como la estructura biológica de cangrejo es súper perfecta. Entonces, la cúspide de la evolución va a ser cangrejo. Van a ser los cangrejos. Entonces, es como que todos nuestros pensamientos van llevándose al mismo lugar. Entonces, es algo muy interesante. Los modelos narrativos, como tú estabas hablando acerca del folclore que están utilizando en A24, que ellos apuestan por directores que utilizan, por ejemplo, Ari Aster en Midsommar. Sí, me encanta esa película, me super fascina. Es muy buena. Esa película transcurre de día, es una película de terror que transcurre de día y aún así te asusta, te da pánico, te incomoda. Y utilizan mucho del folclore europeo en ella. Yo te estaba comentando precisamente antes del programa sobre cómo tenía ganas de hacer un relato de terror. Lo comencé hace muchos años, no lo he retomado. Sobre los momois. Los momois, estos duendecitos, para quienes no lo sepan, en la cultura andina tenemos una especie de duendecitos de los bosques que protegen la naturaleza. Se llaman momoi, momoyes, que están siempre abogando por la naturaleza. Entonces es como una historia que se le cuenta a los más pequeños o a las personas para que no ensucies, que respete la naturaleza, tal, porque si no, entonces ellos pueden causar lluvias, causar diluvios, te pueden jalar las patas por la noche, tal. De eso iba más o menos el relato que yo iba a hacer, sobre el miedo y el respeto que se le debe tener a esa clase de cosas, porque tú puedes o no creer, pero siempre debe haber como cierto grado de respeto. No voy a estar diciendo de que, pues, respeto las películas del Conjuro o, no sé, las de Destino Final, porque pues, sí tienen bastante grado de ficción. Pero las de Conjuro, pues, vienen a raíz de los Warren, de los casos de los Warren. Entonces, si ellos tenían su línea de pensamiento, pues también se las respeto. Muchas personas se sorprenden de que yo, escritor y artista de terror, nunca me han espantado en mi vida, nunca jamás. De hecho, yo activamente lo busco. Me dicen, oye, ir a una casa embrujada. Vamos a ver. Es algo que sucede mucho. Yo por lo menos en capítulos anteriores yo he estado contando siempre de que las historias que yo cuento, a ver, no es que no quiera creer en ellas, no es que nada, sino que muy por el contrario. Me gustaría también tener experiencias de ese estilo porque tampoco las he tenido. No así por lo menos mis familiares, que ya he contado que por lo menos mi papá ha tenido experiencias muy fuertes, mi mamá también ha tenido, o sea, varios familiares me han contado cosas que son bastante como que complicadas de digerir, digamos, y yo no he tenido nada. Y me encanta el terror, me encantan ese tipo de cosas. Yo creo que por eso es que nos gusta tanto, Mientras Rafa. más lo buscamos, menos parece. Porque, o sea, porque como no hemos tenido esa experiencia cercana, es como que, bueno, no nos queda más que simplemente expresar nuestro gusto por esos temas de otra manera que, no sé, escribiendo o haciendo pues este tipo de proyectos. Claro, no, yo siempre lo digo, de imaginación no me voy a morir. Hasta hace un par de días, este fin de semana lo pasé en una región de nuestro estado, en Boconó. Allá la cultura de los momois es demasiado Está fuerte. muy arraigada esa cultura. Muy arraigada. O sea, en casi todas las esquinas los vas a encontrar. Y igual es muy bonito, o sea, es muy bonito los espacios verdes. Yo de pequeño, a los 6 años, llegué a vivir en una ciudad aledaña, en Betijoque. Y Betijoque, no sé, ha sido como el periodo de mi vida donde más miedo he tenido, precisamente porque vivía en una casa muy grande. Éramos solo mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano era un bebé. Y la casa tan grande, solamente para nosotros 4, tenía un patio trasero. A veces yo dormía solo en la parte de arriba.
Habían noches donde tenía que ir al baño, tenía sed o lo que sea, pero la cocina estaba abajo y prefería casi que orinarme en la cama antes que bajar, precisamente por las partes oscuras, porque escuchaba los mitos del Silbón, de la Sayona, la Llorona. Cada país tiene su propio folclore, el ánima sola. Y hoy en día lo aprecio bastante, Florentino y el Diablo también, todas esas historias, todo ese Es folclore buenísimo. tan rico que uno tiene. Uno no solamente se tiene que quedar en el terror de Hollywood, en el terror de internet y tal. No, eso también está a nuestro lado. Desde el vecino que dice, ay, no, los espíritus chocarreros que lanzan metras encima de las canicas, encima de nosotros, hasta pues alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte y pues lo cuenta con bastante miedo, con bastante respeto. Por eso, el terror está al lado de nosotros, convivimos con él de la misma manera en que reímos, en que lloramos. He querido transportarlo también al mundo del teatro, porque bueno, yo soy actor de teatro, estoy incursionando en el mundo de la dramaturgia, si bien no he hecho historias tan explícitas de terror, por lo menos sí una que otra que toque temas más psicológicos, porque el teatro, como te dije al inicio de todo esto, es su propio mundo, es su propio formato, su propio lenguaje, y el conocer todo eso, pues a uno lo llena bastante. Una de las grandes artes que siento que es como a la que menos me he acercado es la pintura, la ilustración. Y como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Es Bueno, el correcto. libro tiene más de 1000 palabras. Pero yo sigo muchos canales de YouTube. Creo que el contenido que más consumo en YouTube son videoensayos. Y mis favoritos son de videojuegos y de arte. Porque hay tantas interpretaciones, hay varias cuentas que hablan como de arte de terror, los cuadros religiosos incluso están llenos Sí, de tienen unos analogía, detalles, pero detalles fuertes, interesantes. que uno dice, ay no, que la religión es toda pura y sagrada. Wow, échate una pasada por la historia del arte, de la religión y te encontrarás con sorpresas muy, muy oscuras. Y el hacer arte de esa manera, yo siento que es una experiencia radicalmente diferente. Y es que hay arte para todo el mundo. Claro, es así. Sí, esa es una de las bondades que ha tenido el hacer teatro para mí, porque yo siempre digo esto, porque he dado clases de oratoria, siempre le digo a las personas, ¿cuál es el miedo más grande que tienen las personas? Una pregunta, estadísticamente hablando, el miedo a la muerte, está bien. ¿Y cuál es el segundo mayor miedo de las personas? Hablar en público. Y uno como actor enfrenta eso a cada semana. Entonces, uno, ¿por qué lo hace? Si tanto miedo nos da, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos a los parques de diversiones? ¿Por qué vamos al cine a ver una película de terror? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque nos gusta sentir esa adrenalina. Claro, nos motiva. Claro, en el teatro decimos que nosotros nos libera, nos purga, nos da esa catarsis. Esa es la palabra, la catarsis, la purga de los sentidos, de decir, no me voy a quedar con esto adentro. Dicen, el actor no debería tener vicios, entre comillas. Yo no tengo vicios, yo no bebo, no fumo, nada de eso, pero cuando toca ser personajes así, puedo como darme esa libertad de hacerlo parte de mí. Entonces da como una experiencia totalmente diferente y uno disfruta mucho eso. Yo disfruto mucho escribiendo. O sea, esta película de Disney, Soul, ¿sabes? Sí, buenísimo. Creo que no, es de Pixar. ¿Es de Pixar o de Sí, Disney es de Animation? Pixar. Sí. De Pixar. Bueno, yo digo que esa película me revolucionó también como artista porque esa escena del personaje, creo que se llama John, no me acuerdo, empieza a tocar y se siente en un espacio totalmente oscuro, siente la música vibrando dentro de él, se siente en la zona. Y qué concepto tan maravilloso es eso, la zona. Haciendo estos relatos, haciendo las historias, me puedo sentir en la zona, donde a veces las personas a mi alrededor, Rafa, te estoy llamando desde hace rato. Y yo, ya va, espera, un momento. Estoy en la zona. No me molesten, apago las luces. Estoy actualmente escribiendo una novela, no es de terror, es más bien de género erótico, erótico y ciencia ficción, pero lo estoy escribiendo a oscuras. Todas las noches apago las luces
En el formato de Word, de hecho, lo invertí. No es hoja blanca, letras negras, sino hoja negra, letras blancas, como para hacer de la historia algo un poco más íntimo. Porque es una historia post-apocalíptica, donde hay un romance, incluso es un romance homosexual, es un romance lésbico. Ambos personajes son personajes débiles, son personajes que tienen que enfrentar muchos estigmas, y hay cierto terror en eso. No me voy a poner a hablar tampoco sobre literatura sexodiversa, porque también hay cierto terror. Las personas sexodiversas hoy en día también presentan varios terrores. Eso es otra rama del terror, terrores humanos. Eso es a lo que me refiero cuando digo que nosotros convivimos con el terror todos los días. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella le tiene pánico y fobia a los chicles. Tú no puedes decir la palabra chicle al lado de ella porque ella se queda paralizada, se queda petrificada por una experiencia muy fea que tuvo ella. Y tú dices, un chicle, me como un chicle más normal, lo escupo, tal, o lo pongo debajo de la mesa. Sí, esa persona está también ya entrando en pánico y todo. Exacto, entonces el miedo que tienes tú no es el mismo miedo que tengo yo. De repente tú vas a un parque de diversiones, te lanzas por la montaña rusa y, pues normal, genial. A mí me da pánico, me da terror, igualito lo hago, pero es eso. Pero lo haces en esa búsqueda precisamente de saber, o sea, de esas emociones, ¿me entiendes? Y es muy distinto, digamos, a esos terrores, esas fobias, ¿verdad? Entrando en ese terreno, que son más complicadas de, digamos, ahondar en eso, ¿me entiendes? Porque puede que tu amiga haya tenido, digamos, una mala experiencia y eso la haya llevado a algo tan minúsculo como decir, no, es que son chicles, que a tener como que toda esa, como que ese repelujo absoluto por simplemente, digamos, una sola palabra. Entonces, es muy extenso, digamos, el qué puede generar terror, qué nos puede generar una incomodidad y qué nos puede mover de alguna manera, ¿verdad? ¿Tienes algo así? Algo que tú digas como que no, esto hasta aquí no, la chupeta. Un terror personal. Algo que tú te genere una incomodidad, que tú digas como que, bueno, no podría lidiar con esto, o si tuviese que escribir de esto sería algo sumamente complicado, o que si tuviese que actuar sobre esto. Muy buena pregunta, me hiciste pensar, me agarraste muy fuera de base, porque ahí es cuando digo yo, ¿qué no puedo escribir? Porque incluso he escrito, claro, desde una postura bastante marcada. Uno de los relatos aquí en el libro se llama Marcus Cassidy en la silla eléctrica, donde hablo acerca de una persona que hizo actos bastante malos a niños, precisamente, a niños y a mujeres, pero desde una postura, pues, de que él es el malo, él es el villano, cosas así. No lo trato de justificar tampoco, pero de decir algo como escribir desde ese sentido, desde la perspectiva del criminal, también lo pudiese hacer, pero siempre dejando la consideración de que es una obra de ficción, no refleja tampoco lo que yo, o sea, un personaje mío, ya sea en las tablas o que yo escriba, no necesariamente tiene que reflejar mi postura, mis pensamientos. Siempre decimos que dejamos algo nuestro en nuestros productos, pero a su vez también reflejamos cosas con las que no simpatizamos. Por ejemplo, Stephen King, en varias de sus obras, habla acerca de personajes ateos, de el diablo, sobre Dios no está en esta habitación, algo así, pero él es un gran creyente. Entonces es esa como ironía del arte, de decir algo con lo que no trabajaría. Por ejemplo, un miedo personal que yo tengo, pues es cierto repelús digamos, las cucarachas, ciertos insectos. Son muy pocos los insectos que puedo tolerar. Miedo a la oscuridad, no. Miedo a la muerte. Posiblemente más bien al dolor. Pero es que, bueno, yo siento que eso es más como, más al desconocimiento de la muerte. Exacto. Yo tuve una experiencia, no voy a decir cercana a la muerte tampoco, sino que hace unos años pues quedé inconsciente y por unos momentos pues se me fueron las luces, sufrí un gran golpe y cuando desperté no sentía dolor. De hecho, bueno, no voy a decir como que, bueno, después de la muerte, me levanté y hice 3 volteretas. Ajá, exacto. O sea,
sí tenía la cabeza toda llena, cubierta de sangre y tal, pero yo solamente pensaba, se lo comenté a las personas a mi alrededor tiempo después, de que estaba muy tranquilo. Y yo lo he conversado con otras personas en experiencias similares y decía que es como estar durmiendo, como estar en un sueño muy plácido. Entonces, si yo digo que la muerte es ese estado de plenitud, de paz, es como estar, como que estás en el mejor sueño del mundo, o sea, estás descansando en tu cama, y es el momento como previo a tu despertarte. Si eso es así eternamente, pues no está tan mal. No está Digo tan yo, mal. no está tan mal. Voy a disfrutar la vida hasta mi última respiración, es verdad, pero en ese sentido, pues, imagínate. Pero de llevar todo esto a un extremo de que diga, no, no me voy a incomodar, pues, como te digo, siempre y cuando la historia sea buena, yo me atrevo a hacerla, porque no quiero tampoco hacer una historia que diga, ah, pues fue tripas por tripas, fue cuchillo por cuchillo, fue espíritu por espíritu. No, Sí, lo escribió por escribirlo y simplemente es como que, exacto, ¿no? Para llenar páginas. exacto, ¿Entiendes? no, no soy muy fanático de eso. Todas las cosas que hago deben contener su cierto mensaje, su cierta postura que yo tengo. eh, y lo mismo también para la dramaturgia, lo mismo también en las interpretaciones que hago. Eh, Sí, yo no tengo límites, como digo, siempre y cuando la historia sea buena. Yo la pasé súper bien. ¿Qué Yo tal tú? también. Eso es lo importante. Vamos entonces a ir cerrando un poco por acá. Por aquí en algún lado vamos a estar dejando las redes de Rafa, donde podemos encontrarlo. Precisamente también las redes sobre lo que es el TNJ, donde, Teatro Nacional Juvenil, de que soy parte. exacto, donde se encuentra pues también presentando ciertas cositas. Por ahí también van a tener la información. Y también nos vas a proveer sobre un link o algún sitio donde podamos adquirir el libro, Por supuesto, donde claro. lo vamos a dejar por ahí en la descripción, eh, para que todos estemos muy pendientes con eso. Cabe resaltar de que en este momento pudieron haberse dado cuenta, ya los que nos siguen desde hace rato, que estamos en un set nuevo, estamos probando ciertas cositas. Nos encontramos en Cuarto Cine, un espacio súper chévere. Si quieres venir a encontrarte con, digamos, ver una película en este maravilloso espacio que puedes observar acá, lo puedes venir a hacer perfecto. Tenemos videojuegos, realidad virtual y muchas otras cosas que perfectamente algo vas a encontrar que hacer por acá. Por el momento nos vamos a despedir. Yo soy Daniel Belmont, por aquí Rafael Aliso, Un placer. y estas fueron Las Voces Sin Rostro. Bye bye.